Bueno, en este momento vamos a dar solución al punto 1 que está establecido en la guía sobre las aplicaciones de las leyes de Newton. Se puede observar que hay tres gráficas, A, B y C, donde podemos observar que hay en cada uno vemos un cuerpo donde está sujeto a diferentes fuerzas. De acuerdo a esto, entonces hay un enunciado que nos dice lo siguiente: de acuerdo a las gráficas y teniendo en cuenta las estrategias expuestas anteriormente, determine la medida de la fuerza normal y la fuerza de fricción en cada caso con las siguientes condiciones. A. Cuando los cuerpos de la gráfica están en equilibrio y el ángulo θ para el plano inclinado es de 20 grados. B. Cuando los cuerpos se mueven con aceleración constante de 3 metros por segundo al cuadrado y el ángulo θ para el plano inclinado es de 20 grados. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que inicialmente tenemos que suponer que cada uno de estos sistemas se encuentran en equilibrio. Es decir, que la suma de las fuerzas que están interviniendo en cada uno de ellos, la suma es igual a 0. O sea, la primera ley de Newton. Y en el literal B, lo que tenemos que hacer es suponer ya que los sistemas, en este caso, se están moviendo. Y pues, por ende, tenemos que establecer la segunda ley de Newton. Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Entonces vamos a analizar cada uno de estos gráficos suponiendo que están totalmente en equilibrio. Cuando los cuerpos de la gráfica se encuentran en equilibrio. Vamos a analizar inicialmente la gráfica A. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer la respectiva diagrama de fuerzas para poder establecer un marco de referencia de las fuerzas que intervienen allí. Es decir, un gráfico como el siguiente, donde podemos ver la estructura de las fuerzas que intervienen en el sistema. Podemos observar que hay hay tres fuerzas verticales, como son la fuerza normal, la fuerza del peso y una de las componentes verticales de la fuerza externa. También hay dos fuerzas horizontales, como la fuerza de rozamiento y la fuerza que es la componente en X de la fuerza externa. Bueno, entonces ya teniendo esta estructura, nos queda más fácil sacar la suma de las fuerzas, que tenemos que igualar en este caso a 0, por suponer que el sistema se encuentra en equilibrio y que dichas fuerzas no producen ningún tipo de movimiento. Entonces aquí establecemos de manera ya algebraica la suma de las fuerzas. Las que se dirigen hacia la izquierda horizontales son negativas, hacia la derecha son positivas. De la misma manera, las verticales, las que se dirigen apuntan hacia arriba, son positivas, y las que apuntan hacia abajo son negativas. Entonces establecemos entonces aquí que la sumatoria de todas las fuerzas en X, como son inicialmente la componente de la fuerza externa en X positiva menos la fuerza de fricción es negativa, que apunta hacia la izquierda. Como no hay más, entonces igualamos esto a 0. Aquí podemos ver ya la suma de las fuerzas en X. Ahora la suma de las fuerzas en Y. Las fuerzas que intervienen en Y. Vamos a asignar primero las positivas. Una inicialmente la fuerza normal, más la otra fuerza positiva, que es la fuerza en Y, menos la que está apuntando hacia abajo, que es la fuerza del peso. Esta
fuerza, entonces ya toda esta suma de fuerzas la igualamos a 0. Asignamos como la ecuación 1 esta y la ecuación 2 esta. Podemos observar que desde la ecuación 1 podemos despejar la fuerza de rozamiento. Y despejando la fuerza de rozamiento de la primera ecuación, entonces nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de la componente X de la fuerza externa. Y esto obviamente nos concluye que sí se da la tercera ley de Newton. Son fuerzas con la misma magnitud pero en sentido contrario. El problema aquí es que nosotros no tenemos el valor de la fuerza en X. Entonces, ¿qué hacemos? La podemos deducir de aquí del mismo diagrama. Porque la fuerza en X aquí haría el papel del lado adyacente de este triángulo que se muestra aquí a continuación. Entonces de aquí podemos deducir el valor de la fuerza en X por intermedio de la razón coseno. Entonces quedaría de la siguiente manera. Coseno de 25 grados, ¿sí? Que es el ángulo que está interactuando allí entre el triángulo, es igual entonces al lado adyacente, que en este caso es la fuerza en X, sobre la hipotenusa, que en este caso es 100 Newton. Y despejando esta variable, entonces concluimos que la fuerza en X es igual a 90,6 ¿qué? Newton. Luego este valor venimos y lo sustituimos aquí en la ecuación anterior. O sea que podemos concluir que la fuerza de rozamiento es igual también a 90,6 Newton. Entonces aquí tenemos ya nuestra medida de la fuerza de rozamiento del sistema. Ahora, a partir de la ecuación 2, podemos deducir la medida de la fuerza normal. Entonces, haciendo el proceso de despeje, nos queda que la fuerza normal es igual a la fuerza del peso menos la fuerza de la componente Y de la fuerza externa. Reemplazando, en este caso nos quedaría que la fuerza normal es igual al peso, que en nuestro caso es igual a 400 newton. Entonces aquí reemplazamos 400 newton menos el valor de la fuerza en Y. Tenemos el mismo problema que la fuerza en X. Entonces nos toca venir aquí y deducirla a partir de este triángulo, sabiendo que la fuerza en Y es el lado opuesto. Entonces, con la razón seno de 25 grados, entonces sería la razón entre la fuerza en Y sobre la hipotenusa, que en este caso son los 100 newton, y despejando concluimos que la fuerza en Y es igual a multiplicar 100 newton por seno de 25 grados, siendo igual esta fuerza a 42,26 newton. Luego regreso nuevamente aquí y reemplazo ese valor en la ecuación que llevamos. Aquí sería restar los 400 por 42,26 newton. Finalmente, la fuerza normal del sistema sería equivalente a 357,7 newton aproximadamente. Y aquí hemos determinado la fuerza de rozamiento y la fuerza normal del sistema. De la misma manera, ahora tenemos que hacerlo para el sistema B y luego para el sistema C. Ahora el mismo análisis que hicimos para el sistema A también lo vamos a hacer para el sistema B. Entonces, teniendo ya el sistema B, construimos el diagrama de fuerzas, que es lo inicial que tenemos que hacer.
Haciéndolo, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esta sería la estructura de las fuerzas que intervienen aquí ya en este cuerpo. Podemos observar que fuerzas horizontales está la fuerza de rozamiento hacia la izquierda, está la fuerza en X con respecto a la fuerza externa, y fuerzas verticales está la fuerza normal que está dirigida hacia arriba y dos fuerzas verticales hacia abajo, que son la fuerza del peso y la fuerza de la componente X externa. Entonces, ya teniendo esto, de la misma manera hacemos que toda la suma de las fuerzas tanto en X y en Y sean igual a 0. Estamos suponiendo que el sistema debe estar aún en equilibrio. Entonces, estableciendo en este momento la suma de las fuerzas en X, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría que la suma de las fuerzas en X estaría dado ¿quién? Esta fuerza que es positiva va hacia la derecha, o sea la fuerza en X externa, menos la fuerza de rozamiento que es negativa, va dirigida hacia la izquierda. Como no hay más fuerzas horizontales, entonces esta suma la igualamos a 0. Luego, de la misma manera, sacamos la suma de las fuerzas en Y. Observamos que la única fuerza positiva en Y sería la fuerza normal que está dirigida hacia arriba. Fuerza normal. Las otras dos serían negativas. O sea, en este caso, la fuerza del peso menos la fuerza externa con respecto al eje Y. Como no hay más fuerzas, entonces esto lo igualamos a 0. De la misma manera, asignamos a esta ecuación como la ecuación 1 y esta como la ecuación 2. Podemos concluir que de la ecuación 1, de la misma manera podemos despejar la fuerza de rozamiento. O sea que en este caso, la fuerza de rozamiento sería igual a la fuerza externa con respecto al eje X. Nos toca deducir esta fuerza, el valor de esta fuerza de este triángulo, donde esta variable hace el papel o se identifica como el lado adyacente del triángulo. Entonces, con la razón coseno podemos establecer que coseno de 25 grados es igual a la fuerza en X adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso son 100 newton. Despejando, nos quedaría que la fuerza en X sería igual a multiplicar 100 newton por coseno de 25 grados. Y esto finalmente sería igual a 90,63 newton. Aquí hemos determinado la medida de la fuerza externa en X. Luego nos regresamos aquí y podemos concluir que la fuerza de rozamiento también es igual a ese mismo valor. Y aquí hemos determinado la fuerza de rozamiento ya del sistema B. Ahora, para determinar la medida de la fuerza normal, que es la otra variable que nos piden, entonces la deducimos de la ecuación 2. Entonces, haciendo el proceso de despeje, nos queda que la fuerza normal es igual a la suma entre la fuerza del peso más la fuerza externa con respecto al eje Y. Entonces, la fuerza normal sería igual a, en este caso, que tiene un valor de 90 newton, más, en este caso, la fuerza externa en Y. De la misma manera que nos tocó hacer con la fuerza en X,
Entonces venimos y deducimos a partir de este triángulo, sabiendo que ella se identifica con el lado opuesto del triángulo. Entonces con la razón seno, entonces seno de 25 grados sería igual al lado opuesto, que en este caso es la fuerza en Y, sobre la media de la hipotenusa, que en este caso son los 100 newton. Despejando la fuerza en Y, entonces nos quedaría que debemos multiplicar 100 newton por seno de 25 grados, donde haciendo los cálculos esto nos quedaría igual a 42,26 newton. Y finalmente, entonces, venimos y reemplazamos ese valor aquí en la ecuación que llevábamos anteriormente. Entonces nos quedaría que la fuerza en Y sería 42,26 newton, y sumando esas dos fuerzas quedaría entonces 132,26 newton, así determinando finalmente el valor de la fuerza normal. Entonces ya hemos determinado la fuerza normal y la fuerza de fricción o rozamiento que nos estaban solicitando. De la misma manera, el análisis que hicimos para la gráfica A y la gráfica B lo tenemos que hacer para la gráfica C. Entonces, aquí tenemos la gráfica C, pero debemos definir que el plano sobre el cual está el cuerpo lo debemos determinar como el eje Y. Es decir, así de esta manera. El eje X quedaría con respecto a este plano y el eje Y de manera perpendicular. Sacando ya las fuerzas, nos quedaría en este caso la estructura o el diagrama de fuerzas así, donde podemos observar que la fuerza de rozamiento sería una fuerza horizontal hacia la derecha, y la fuerza del peso con respecto al eje X sería hacia la izquierda. La fuerza normal horizontal, vertical hacia arriba, y la fuerza del peso con respecto al eje Y hacia abajo. Podemos observar que aquí el ángulo es de 20 grados, debido a que aquí en las condiciones nos indican que para el plano inclinado debe ser de 20 grados el ángulo θ. Entonces ese es el valor que hemos asignado en este caso. Ya teniendo la estructura como tal de las fuerzas, entonces seguimos en este caso para sacar la suma de las fuerzas, todas igualadas a 0 como está establecido en la condición de equilibrio. Entonces vamos a sacar las fuerzas horizontales. Entonces en este caso sería que la suma de las fuerzas en X del sistema sería entonces en este caso hacia la derecha, que va la fuerza de rozamiento, menos la segunda fuerza, que es la fuerza del peso con respecto al eje X. Como no hay más fuerzas horizontales, entonces ya esta suma la igualamos a 0. Luego, entonces establecemos la suma para las fuerzas en Y. Y del mismo modo observamos que la fuerza positiva en Y sería en este caso la fuerza normal, y la otra fuerza vertical que va hacia abajo, que es la fuerza del peso con respecto a Y. Como no hay más fuerzas verticales, entonces esta ecuación, esta suma la igualamos a 0. Establecemos esta como la ecuación 1 y esta como la ecuación 2. Ahora podemos observar
que en la ecuación 1 podemos despejar fácilmente la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cómo nos quedaría despejando la fuerza de rozamiento de la ecuación 1? Nos quedaría que la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza del peso con respecto al eje X. Era de esperar que esas dos fuerzas fueran iguales. Que si verificamos la tercera ley de Newton, vemos que estas dos fuerzas deben ser de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Tenemos un problema, que esta fuerza pues no sabemos el respectivo valor. Entonces, apoyándonos del diagrama, podemos ver que aquí se genera un triángulo y esta fuerza, donde necesitamos hallar el valor, sería en este caso el lado opuesto de este ángulo y del triángulo. Entonces, por esa razón, con la relación seno, que sería seno de 20 grados, nos quedaría que sería la razón entre el lado opuesto, en este caso la fuerza del peso en el eje X, sobre la hipotenusa, que son 100 newton. Despejando la fuerza del peso en X, concluimos que esto es el producto entre 100 newton por el seno de 20 grados. Así obteniendo un valor de 34,2 newton. 34,2 newton. Si regresamos a la ecuación inicial y sustituimos, nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a 34,2 newton. Y aquí hemos determinado el valor de la fuerza de rozamiento. A partir de la ecuación 2, entonces podemos despejar o podemos determinar la fuerza normal, quedándonos de la siguiente manera. Entonces la fuerza normal sería igual en este caso a la fuerza del peso con respecto al eje Y. De la misma manera como lo hicimos con respecto al eje X, nos toca hacerlo con respecto al eje Y de la fuerza del peso. A partir del mismo triángulo, sabiendo que este sería el lado adyacente de este ángulo y del triángulo, entonces con coseno obtenemos lo siguiente. Coseno de 20 grados sería en este caso igual a la fuerza del peso en Y, que es el lado adyacente, sobre los 100 newton, que es el peso, y despejando la fuerza del peso en Y, quedaría entonces al multiplicar 100 newton por coseno de 20 grados. Esto nos lleva a un valor de la fuerza del peso en Y de 93,96 newton. 93,96 newton. Regresamos a la ecuación que llevábamos y sustituimos, y entonces nos queda que la fuerza normal es equivalente a 93,96 newton. Y hemos determinado entonces tanto la fuerza de rozamiento, que interactúa aquí en este sistema para que el cuerpo no se mueva,